La estrella más cercana a la Tierra, después del Sol, es una pequeña enana roja llamada Próxima Centauri. Cuando los astrónomos la describen, a veces dicen que está justo al lado en términos cósmicos, que es nuestra vecina más próxima, que en el mapa del universo está prácticamente encima de nosotros. La distancia real entre nosotros y esa estrella es de 40 billones de kilómetros. Si tomáramos la nave espacial más rápida que la humanidad ha construido jamás, la sonda New Horizons, que viaja a 58.000 kilómetros por hora, y la apuntáramos directo hacia Próxima Centauri en este momento, llegaría en aproximadamente 78.000 años. Para cuando tocara sus primeras partículas de viento estelar, la civilización que la lanzó habría desaparecido desde hace más tiempo del que existe el Homo sapiens como especie. Dime en los comentarios desde dónde nos ves, porque hay algo que me parece extraordinario. Personas separadas por miles de kilómetros entre sí van a pensar en esto mismo hoy. Y en términos cósmicos, todos seguimos siendo vecinos. Eso es lo que significa la estrella más cercana. No es una distancia que el cerebro humano pueda procesar de forma honesta. Podemos escribir el número, podemos decirlo en voz alta, podemos memorizarlo, pero sentirlo, tener una idea real de lo que significa estar separado de la siguiente estrella por ese abismo, es algo para lo que la evolución no nos preparó porque nunca lo necesitamos. Sobrevivimos en sábanas, no en el espacio interestelar. Y sin embargo, en 2016, los astrónomos descubrieron algo orbitando Próxima Centauri que cambió permanentemente la forma en que pensamos sobre esa distancia imposible. Un planeta, del tamaño de la Tierra, en la zona donde el agua podría existir en estado líquido, la zona donde, en principio, podría haber vida. La pregunta que este documental va a intentar responder no es si hay vida en Próxima Centauri. La pregunta es, ¿qué significa para la humanidad que la única estrella a la que tal vez algún día podamos aspirar a acercarnos sea, con cualquier tecnología realista, prácticamente inalcanzable? 40 billones de kilómetros no es un número que se pueda comprender directamente. Necesita ser convertido en algo que el cuerpo pueda imaginar. Empieza con la luz. La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, tan rápido que puede dar la vuelta a la Tierra 7 veces en un segundo. La luz del Sol tarda 8 minutos en llegar hasta nosotros. Cuando miras el Sol, lo estás viendo tal y como era hace 8 minutos. La imagen que ves no es el Sol de ahora, sino el Sol del pasado reciente. La luz de Próxima Centauri tarda 4 años y 3 meses en llegar hasta la Tierra. Cuando un astrónomo observa Próxima en un telescopio, está viendo cómo era esa estrella hace más de 4 años. Si Próxima apagara su luz en este momento, los observatorios de la Tierra no nos abrían hasta dentro de 4 años. Ahora compara eso con lo que podemos construir. New Horizons viaja al 0,006% de la velocidad de la luz. El resto, el 99,994%, es la brecha entre lo que hemos logrado y lo que necesitaríamos para hacer este viaje en algo que se parezca a una escala humana. Si en lugar de una sonda tomáramos un avión comercial y lo apuntáramos hacia Próxima Centauri, tardaría aproximadamente 5.000 millones de años en llegar. Eso es el tiempo que lleva existiendo la Tierra. El pasajero que comprara ese boleto llegaría cuando el Sol ya habría comenzado a morir. Hay una barrera física que hace que esta distancia no sea solo un problema de ingeniería, sino un problema de principios. La velocidad de la luz es el límite de velocidad del universo. No es un límite arbitrario que la tecnología pueda superar con suficiente inversión. Es un límite inscrito en la estructura del espacio y el tiempo mismo, derivado de la relatividad especial de Einstein y confirmado por cada experimento físico realizado en más de un siglo. A medida que un objeto con masa se acerca a la velocidad de la luz, la energía necesaria para seguir acelerándolo aumenta sin límite. Para alcanzar exactamente la velocidad de la luz, necesitarías una cantidad infinita de energía.
El universo no tiene esa energía disponible para ninguna nave. Lo que sí permite la relatividad es acercarse de forma asintótica. Al 10% de la velocidad de la luz, una nave llegaría a Próxima en 42 años. Al 50%, en 8 años y medio. Pero acelerar una nave de tamaño razonable al 10% de la velocidad de la luz requeriría una cantidad de energía equivalente a la producción total de la humanidad durante miles de años. La física no prohíbe el viaje, solo hace que el costo sea incompatible con cualquier civilización que conozcamos. Próxima Centauri fue identificada como la estrella más cercana al Sol en 1915 por el astrónomo escocés Robert Innes, trabajando en el Observatorio de Johannesburgo. La encontró comparando placas fotográficas tomadas en distintos años y midiendo el desplazamiento de la estrella contra el fondo estelar. La misma técnica de paralaje que los astrónomos habían usado durante siglos. Desde esa primera identificación, sin moverse de la Tierra, los astrónomos han medido una cantidad sorprendente de características de una estrella a 40 billones de kilómetros. Saben que tiene una décima parte de la masa del Sol, que su temperatura superficial ronda los 3000 grados Kelvin frente a los casi 6000 del Sol, que su luminosidad es tan baja que si reemplazaras el Sol por Próxima a la misma distancia, la Tierra recibiría apenas una milésima parte de la luz actual y se convertiría en un mundo congelado. Y sin embargo, Próxima es invisible a simple vista. Su magnitud aparente es de 11,1, muy por debajo del límite que el ojo humano puede ver sin ayuda. Está en la constelación del Centauro, solo visible desde el hemisferio sur. Para la mayor parte de la humanidad que vive al norte del Ecuador, Próxima Centauri es una estrella que nunca han visto y nunca verán con sus propios ojos. La estrella más cercana, invisible para la mayoría de las personas que habitan el planeta, que orbita alrededor de su vecina. Para entender por qué Próxima importa más allá de su posición en el mapa, hay que ver qué significa esa cercanía relativa en el contexto del vecindario estelar completo. Las dos siguientes estrellas más cercanas después de Próxima son Alpha Centauri A y B, dos estrellas más brillantes que forman parte del mismo sistema triple, a 4 años y 1/3 de luz, apenas un poco más lejos. Después viene la estrella de Barnard, a casi 6 años luz. Luego Sirio, la más brillante del cielo nocturno, a casi 9 años luz. Con New Horizons, cada una de esas estrellas requeriría entre 80.000 y 130.000 años de viaje. Con las propuestas de propulsión más ambiciosas que existen hoy, décadas a lo mejor, pero con tecnología que no existe y que requeriría décadas adicionales de desarrollo para construir. El punto crítico es este. Próxima Centauri es la menos imposible de todas las opciones interestelares. Si no podemos llegar a Próxima, no podemos llegar a ninguna otra estrella. Es el primer peldaño de una escalera cuyo siguiente escalón está todavía más arriba. Y ahora sabemos que ese primer peldaño tiene un planeta del tamaño de la Tierra en su zona habitable. La paradoja de Próxima Centauri es que nunca habría sido tan urgente entenderla si no fuera tan inalcanzable. Si estuviera a 1 año luz, el debate sería de ingeniería y presupuesto. Al estar a 4 años y cuarto a la velocidad de la luz, el debate es de civilización. No de si podemos construir la nave, sino de qué tipo de especie somos, si nos planteamos seriamente enviar personas a un lugar del que saben que nunca volverán. Esa es la pregunta que atraviesa este documental. Pero antes de responderla, necesitamos entender qué tipo de estrella es Próxima, porque lo que hemos descubierto sobre su naturaleza cambia radicalmente lo que esperaríamos encontrar en cualquier planeta que la orbite. Y la historia de esos descubrimientos es tan perturbadora como la distancia misma. Si vivieras en un planeta orbitando Próxima Centauri y miraras al cielo nocturno en busca del Sol, no lo encontrarías fácilmente. Desde esa distancia, el Sol sería una estrella más entre miles. Brillante, sí,
pero sin nada que la distinguiera a simple vista como la estrella que calienta la Tierra y hace posible la vida que conocemos. Tendrías que saber exactamente dónde buscar, y la estrella que verías cada día, la tuya, la que llamarías el Sol desde ese planeta hipotético, sería una esfera pequeña y rojiza, que nunca te quemaría la piel. Su luz sería suficiente para ver, pero tenue. El cielo diurno sería de un naranja perpetuo, más parecido a un atardecer eterno que al azul brillante que los humanos asociamos con el mediodía. Esa diferencia de percepción captura algo fundamental sobre Próxima Centauri. Es una estrella tan diferente al Sol que los planetas que la orbitan, si existen y si tienen condiciones habitables, habrían producido formas de vida, si las hay, adaptadas a un entorno radicalmente distinto al que produjo a los seres humanos. Para entender esa diferencia, hay que entender qué es una enana roja y por qué dominan el universo en silencio. Los astrónomos clasifican las estrellas por temperatura, tamaño y luminosidad en lo que se conoce como el diagrama de Hertzsprung-Russell. En ese diagrama, el Sol ocupa una posición intermedia, una estrella amarilla de tamaño y temperatura medios, clasificada como tipo G. Es una estrella completamente ordinaria en el contexto cósmico. Ni grande ni pequeña, ni caliente ni fría. Próxima Centauri es una estrella tipo M, la categoría más fría, más pequeña y más tenue de la secuencia principal. Se llaman enanas rojas porque su temperatura superficial es suficientemente baja para que su luz sea de color rojo-naranja en lugar del amarillo-blanco del Sol. Próxima tiene 1/10 parte de la masa del Sol y aproximadamente 1/6 parte de su radio. Lo que hace a las enanas rojas extraordinariamente relevantes es su abundancia. Aproximadamente el 70% de todas las estrellas de la Vía Láctea son enanas rojas. Si quisieras escoger aleatoriamente una estrella de la galaxia, 7 de cada 10 veces elegirías una enana roja. Son el tipo de estrella dominante en el universo, y sin embargo, son completamente invisibles a simple vista desde la Tierra porque su luminosidad es tan baja que la distancia las hace indetectables sin instrumentos. Eso significa algo importante. La mayoría de los planetas potencialmente habitables de la galaxia orbitan probablemente alrededor de enanas rojas. Y Próxima Centauri, la más cercana de todas, nos da la oportunidad de estudiar ese tipo de sistema con más detalle que cualquier otro. Una de las consecuencias más llamativas de ser una enana roja es la longevidad. El Sol tiene una vida esperada de aproximadamente 10.000 millones de años. Lleva existiendo cerca de 4.600 millones, y le quedan otros 5.000 millones de antes de comenzar a morir. Próxima Centauri, por contraste, tiene una vida esperada de aproximadamente 4 billones de años. No 4.000 millones, 4 billones. 400 veces la edad actual del universo. Cuando el Sol se expanda y engulla los planetas interiores del Sistema Solar, cuando la Tierra haya dejado de existir hace miles de millones de años, Próxima Centauri seguirá en la secuencia principal, quemando hidrógeno en su núcleo sin que nada haya cambiado fundamentalmente en ella. Es una estrella diseñada por la física para durar una eternidad en términos humanos. Eso tiene implicaciones para la vida. Si la vida necesita tiempo para emerger y desarrollarse, como sugiere la historia de la Tierra, donde tardaron miles de millones de años en aparecer organismos complejos, entonces los planetas que orbitan enanas rojas tienen mucho más tiempo que los del Sol para que ocurra ese proceso. Un planeta alrededor de Próxima Centauri podría tener más tiempo para la evolución del que el Sol tiene para existir. La longevidad de Próxima no es un dato menor. Es uno de los argumentos más sólidos para tomarse en serio la posibilidad de vida en su sistema. Próxima no está sola. Es la tercera estrella de un sistema triple que incluye 2 estrellas más brillantes y más masivas, Alpha Centauri A y Alpha Centauri B.
Estas dos estrellas orbitan una alrededor de la otra en un período de aproximadamente 80 años, a una distancia media comparable a la que hay entre el Sol y Urano. Próxima, a su vez, orbita el par central a una distancia mucho mayor, aproximadamente una quinta parte de año luz, en un período orbital que podría durar más de medio millón de años. Desde un planeta en el sistema de Próxima, Alpha Centauri A y B serían visibles como dos estrellas brillantes en el cielo nocturno, mucho más brillantes que cualquier estrella que vemos desde la Tierra, pero sin llegar a ser un segundo sol. En el cielo diurno de ese planeta hipotético serían invisibles por la luz de Próxima, pero en la noche iluminarían el paisaje con una luz suave y azulada, suficiente para proyectar sombras tenues. El sistema de Alpha Centauri como conjunto, Próxima incluida, es el sistema estelar más estudiado fuera del nuestro precisamente porque es el más cercano. Y sin embargo, con toda esa observación acumulada, lo que sabemos sobre los posibles planetas de ese sistema sigue siendo más pequeño que lo que ignoramos. Aquí es donde la historia de Próxima se vuelve más complicada de lo que los titulares suelen contar. Próxima Centauri es lo que los astrónomos llaman una estrella de llamaradas. A pesar de ser mucho más pequeña y menos luminosa que el Sol, genera erupciones estelares, llamaradas, con una frecuencia e intensidad que, en relación a su tamaño, son significativamente mayores que las del Sol. Una llamarada solar de magnitud moderada libera energía equivalente a miles de millones de bombas atómicas. Las llamaradas de Próxima pueden liberar energías comparables o mayores, en una estrella que en condiciones normales es muchísimo más tenue. En mayo de 2019, los astrónomos registraron una llamarada de Próxima, que, en relación a la luminosidad de la estrella en condiciones normales, fue 10 veces más energética que la llamarada solar más potente jamás registrada. Durante esa erupción, la cantidad de radiación ultravioleta que habría llegado a Próxima B fue miles de veces mayor que la que recibe la Tierra del Sol. Para cualquier forma de vida en la superficie de Próxima B, ese tipo de evento sería un bombardeo de radiación de consecuencias potencialmente letales. Sin una atmósfera densa y un campo magnético fuerte que absorban esa radiación, la superficie del planeta quedaría expuesta a niveles que esterilizan lo que la mayoría de los organismos conocidos podrían sobrevivir. Y sin embargo, esa misma estrella tiene un planeta en su zona habitable. Esa contradicción, la estrella que amenaza la vida y el planeta en el lugar donde el agua podría existir, es el nudo central de todo lo que sabemos sobre Próxima Centauri. Porque la zona habitable de una enana roja no está donde uno podría imaginar. Dado que Próxima es tan tenue, su zona habitable, la región donde un planeta recibe suficiente calor para que el agua líquida exista en la superficie, está mucho más cerca de la estrella que la zona habitable del Sol. Próxima B orbita a solo 7 millones de kilómetros de su estrella, frente a los 150 millones que separan la Tierra del Sol. Está 15 veces más cerca de su estrella de lo que está la Tierra del Sol. Esa proximidad, que permite la temperatura habitable, es también la que la pone en primera línea de cada llamarada que Próxima emite. El planeta podría ser el lugar exacto donde el agua existe. También podría ser el lugar exacto donde cada llamarada lo bombardea con suficiente radiación para hacer imposible la vida en la superficie. Que sea una cosa o la otra depende de variables que todavía no podemos medir desde aquí. Y la única forma de saberlo con certeza es ir, lo cual nos devuelve a la distancia imposible. El 11 de agosto de 2016, la revista científica Nature publicó un artículo que el equipo de investigadores había guardado en secreto durante semanas. El título era técnico, como todos los artículos de Nature. Decía algo sobre las perturbaciones en la velocidad radial de Próxima Centauri, pero la conclusión del papel, traducida del lenguaje científico al lenguaje ordinario, era esta. Hay un planeta del tamaño de la Tierra orbitando Próxima Centauri
en la zona donde el agua podría existir en estado líquido. La comunidad astronómica, que había estado especulando sobre la posibilidad durante años, no se sorprendió completamente. Pero el público sí. Y con razón, porque hay algo profundamente diferente entre la posibilidad abstracta de que la estrella más cercana tenga un planeta habitable y la confirmación de que lo tiene. La posibilidad es una estadística, una probabilidad en un modelo. La confirmación es un mundo real, con una masa medible, una órbita medible, una existencia objetiva. Algo que está ahí mientras lees esto, orbitando una estrella roja a 40 billones de kilómetros, sin saber ni preocuparse de que lo hemos detectado. Ese cambio de posibilidad a hecho alteró la conversación sobre la exploración interestelar de una forma que todavía estamos procesando. El descubrimiento de Próxima B no fue accidental. Fue el resultado de una campaña de observación específicamente diseñada para encontrarlo, llamada Pale Red Dot, un homenaje al famoso punto azul pálido, con el que Carl Sagan describió la Tierra en la fotografía de las Voyager. El método usado fue la velocidad radial. Cuando un planeta orbita una estrella, la gravedad del planeta tira de la estrella de forma mínima, pero medible. Esa tracción hace que la estrella se mueva ligeramente hacia el planeta y luego hacia el lado contrario en cada órbita. Ese movimiento altera la longitud de onda de la luz que la estrella emite hacia la Tierra. La comprime cuando se acerca y la estira cuando se aleja, en lo que se conoce como efecto Doppler. Midiendo esos cambios de longitud de onda con suficiente precisión, los astrónomos pueden inferir la presencia de un planeta y calcular su masa mínima y su período orbital. Para Próxima B, la señal era un desplazamiento de velocidad de aproximadamente 1,5 metros por segundo en la luz de la estrella, menos que el paso de una persona caminando. Detectar eso desde 40 billones de kilómetros de distancia, usando instrumentos en la superficie de la Tierra, es una demostración de que la física y la ingeniería óptica han alcanzado un nivel de precisión que roza lo increíble. Lo que el papel de 2016 confirmó con certeza sobre Próxima B cabe en pocas líneas, pero cada dato tiene un peso enorme. Masa mínima, 1,17 masas terrestres. Es decir, Próxima B es como mínimo un poco más masivo que la Tierra. El método de velocidad radial da la masa mínima porque solo mide el componente del movimiento estelar en la dirección de la Tierra. Si la órbita del planeta está inclinada respecto a nuestra línea de visión, la masa real podría ser mayor. Período orbital, 11,2 días. Próxima B completa una órbita alrededor de su estrella cada 11 días. Desde la perspectiva de un habitante de ese planeta, el año duraría 11 días terrestres. Distancia a la estrella, aproximadamente 7 millones de kilómetros. Esto es 15 veces más cerca que la Tierra al Sol, pero habitable porque Próxima es 15 veces más tenue que el Sol en la energía que emite a esa distancia. Esos son los datos con alta certeza. El resto es inferencia, posibilidad y silencio. Lo que no sabemos sobre Próxima B es lo que hace que el descubrimiento sea simultáneamente emocionante y frustrante de una forma que pocos objetos astronómicos logran. No sabemos si tiene atmósfera. Una atmósfera es lo que permite que el agua líquida exista en la superficie. Sin ella, el agua se evapora o congela dependiendo de la presión. Si las llamaradas de Próxima han erosionado la atmósfera de Próxima B a lo largo de miles de millones de años, el planeta podría ser un mundo rocoso estéril, con temperaturas extremas, sin ningún mecanismo para retener calor o proteger la superficie de la radiación. No sabemos su tamaño real, solo su masa mínima. Podría ser un planeta rocoso como la Tierra, o un mini Neptuno con un núcleo rodeado de gas. Un mini Neptuno con esa masa no tendría superficie sólida y sería probablemente inhabitable. No sabemos si tiene campo magnético. En la Tierra,
El campo magnético generado por el núcleo de hierro líquido nos protege del viento solar y de la radiación estelar. Sin campo magnético, la atmósfera de Próxima B estaría mucho más expuesta al bombardeo de partículas cargadas de cada llamarada. No sabemos si el agua existe en ninguna forma. Podría ser un planeta completamente seco, o podría tener océanos más profundos que cualquier océano terrestre. El espectro de posibilidades para Próxima B va desde el escenario más desolador hasta el más extraordinario que la astrobiología puede imaginar. En el extremo pesimista, un mundo rocoso sin atmósfera, con la superficie bombardeada por radiación ultravioleta y rayos X durante miles de millones de años, completamente estéril. Una roca en bloqueo de marea, con un lado perpetuamente expuesto al calor de Próxima, y el otro congelado a cientos de grados bajo cero. En el extremo optimista, un mundo con una atmósfera densa suficiente para redistribuir el calor entre el hemisferio iluminado y el oscuro, con océanos de agua líquida en la franja crepuscular donde las temperaturas son moderadas, con un campo magnético que atenúa el impacto de las llamaradas, y con vida microbiana que ha tenido miles de millones de años para adaptarse a ese entorno. Los modelos climáticos que los científicos han construido para Próxima B muestran que ninguno de estos extremos es imposible. La física permite ambos. Lo que determina cuál describe la realidad son variables que no podemos medir desde aquí con los instrumentos que tenemos. En 2019, los astrónomos anunciaron indicios de un segundo planeta en el sistema de Próxima, Próxima C, orbitando a una distancia mucho mayor y con un período de más de 5 años. Si se confirma, sería un supertierra o un mini Neptuno demasiado lejos para estar en la zona habitable, pero su existencia sugeriría que el sistema de Próxima es más complejo de lo que pensábamos. Más planetas significan más oportunidades. También significan más preguntas. Y todas esas preguntas tienen una sola respuesta posible. No es una respuesta que venga de modelos matemáticos ni de observaciones remotas. Es una respuesta que solo puede venir de ir allí, de enviar algo con la capacidad de medir, fotografiar y transmitir lo que encuentra, lo cual nos devuelve al problema que hemos estado aplazando desde el principio. Cómo cruzar 40 billones de kilómetros en cualquier escala de tiempo que importe. La sonda New Horizons tardó 9 años en llegar a Plutón. 9 años viajando sin detenerse, usando la gravedad de Júpiter para ganar velocidad en un sobrevuelo. 9 años para cubrir aproximadamente 5.000 millones de kilómetros. La distancia entre el Sol y Plutón. Plutón está a 7 horas y media de la Tierra viajando a la velocidad de la luz. Próxima Centauri está a 4 años y 3 meses viajando a la velocidad de la luz. Si aplicamos la misma proporción, 9 años de viaje para 7 horas y media a la velocidad de la luz, llegar a Próxima con la misma tecnología tomaría aproximadamente 78.000 años. Es el equivalente a que los primeros humanos modernos, cuando comenzaban a tallar herramientas de piedra en África, hubieran lanzado una sonda hacia Próxima, y que esa sonda llegara ahora mismo. Eso es la brecha entre donde estamos y donde necesitaríamos estar. No es que no hayamos intentado construir cosas rápidas. Las sondas Voyager, lanzadas en 1977, son los objetos fabricados por humanos que más lejos han viajado en la historia. Voyager 1 está actualmente a más de 24.000 millones de kilómetros de la Tierra. Tan lejos que las señales de radio que envía, viajando a la velocidad de la luz, tardan más de 22 horas en llegar a las antenas del Deep Space Network. 22 horas versus 4 años y 3 meses. Voyager 1, después de casi 50 años de viaje continuo, ha cubierto el equivalente a menos de una milésima parte de la distancia que nos separa de Próxima Centauri. La sonda de la ESA Helios 2, que en 1976 se acercó al Sol aprovechando su gravedad, alcanzó velocidades de 242.000 kilómetros por hora.
la mayor velocidad alcanzada por un objeto fabricado por humanos hasta esa fecha. Con esa velocidad, rumbo a Próxima, tardaría aproximadamente 19.000 años. No hay nada que hayamos construido que cambie el orden de magnitud del problema. La pregunta natural es si los cohetes del futuro próximo van a cambiar esa ecuación. La respuesta honesta es que la mejoran marginalmente. El sistema de lanzamiento espacial de la NASA y el Starship de SpaceX son los vehículos de lanzamiento más potentes de la historia o próximos a serlo. Pero su potencia se mide en la capacidad de colocar carga en órbita o de empujar naves hacia la Luna y Marte. Para un viaje interestelar, lo que importa no es la potencia del lanzamiento, sino la velocidad sostenida durante años o décadas. Y ningún cohete convencional puede sostener la aceleración necesaria para alcanzar velocidades interestelares útiles. La propulsión nuclear de fisión, estudiada en serio desde los años 50, con programas como el Project Orion, ofrece mejoras reales. Una nave con propulsión nuclear de pulso, que se impulsa mediante la detonación controlada de pequeñas cargas nucleares, podría teóricamente alcanzar velocidades del 3 al 5% de la velocidad de la luz. Con esa velocidad, el viaje a Próxima duraría entre 80 y 140 años. Todavía no llega nadie que lo haya lanzado, pero ya no se mide en generaciones geológicas. Los ingenieros y físicos teóricos han propuesto durante décadas motores de propulsión de fusión nuclear, el mismo proceso que alimenta las estrellas. La fusión de hidrógeno o helio produce cantidades de energía incomparablemente mayores que la fisión, con menos masa de combustible. El proyecto Daedalus, diseñado en los años 70 por la British Interplanetary Society, fue el primer análisis técnico serio de una nave interestelar de fusión. Sus diseñadores calcularon que una nave del tamaño de un rascacielos, quemando helio 3 a lo largo de décadas de aceleración, podría alcanzar una estrella cercana en menos de 50 años de viaje. Sin detenerse, Daedalus era una misión de sobrevuelo, no de llegada y permanencia. El problema del helio 3 es que prácticamente no existe en la Tierra. Habría que extraerlo de la atmósfera de Júpiter o de la Luna en cantidades masivas. Y la fusión en general todavía no ha producido un reactor que genere más energía de la que consume en condiciones sostenidas. La propulsión de fusión para naves interestelares requiere resolver dos problemas enormes que todavía no están resueltos. En el extremo más especulativo, pero también más financiado de las propuestas actuales, está Breakthrough Starshot, anunciado en 2016 con el apoyo de Stephen Hawking y el empresario Yuri Milner. En lugar de construir una nave grande, Starshot propone enviar miles de micronaves del tamaño de un sello de correos, equipadas con una vela ultraligera de material reflectante. Un láser de alta potencia construido en la Tierra aceleraría estas micronaves hasta el 20% de la velocidad de la luz en minutos. A esa velocidad, llegarían al sistema de Próxima Centauri en aproximadamente 20 años. Los problemas son reales y reconocidos. Una micronave que viaja al 20% de la velocidad de la luz no puede detenerse en Próxima. Simplemente pasaría de largo en horas, con tiempo suficiente para hacer algunas mediciones antes de alejarse para siempre. La comunicación con esas naves desde 4 años luz de distancia sería extremadamente difícil. Y la resistencia de los materiales a los impactos de polvo interestelar a esa velocidad es un problema de ingeniería todavía no resuelto. Pero la propuesta existe, está financiada, y demuestra que hay al menos un camino técnicamente plausible para enviar algo a Próxima en una escala de tiempo que una civilización podría planificar. El resumen de todo lo que hemos construido y propuesto se reduce a esto. Con lo que tenemos hoy, 78.000 años, con propulsión nuclear de fisión avanzada, entre 80 y 200 años, con fusión teórica bien implementada, entre 40 y 100 años, con Breakthrough Starshot, 20 años para una sonda del tamaño de un sello. Ninguna de esas opciones incluye a personas llegando y volviendo.
Ninguna incluye detenerse en Próxima y estudiarla durante años. Ninguna incluye comunicación fluida con la Tierra durante el viaje. El problema no es la voluntad ni el presupuesto, es la física y el tiempo. Y mientras solucionamos la física y el tiempo, los científicos han tenido que pensar en enfoques que no requieran llegar en persona, o que reconozcan que llegar en persona podría implicar redefinir lo que significa una persona. Si aceptamos que no podemos llegar a Próxima Centauri en una escala de tiempo relevante para la civilización que lance la misión, hay exactamente 3 caminos posibles hacia adelante. Primero, vivir lo suficiente. Si los humanos pudieran vivir cientos de años o si la biología pudiera pausarse durante el viaje, la escala de tiempo deja de ser un obstáculo definitivo. Segundo, viajar más rápido. Si la física lo permite y la ingeniería lo logra, reducir el tiempo de viaje a décadas cambia el cálculo completamente. Tercero, enviar algo que no envejezca. Si en lugar de personas enviamos sistemas que no tienen vida biológica y que no necesitan regresar, el problema de la duración del viaje desaparece por completo. Los científicos están trabajando en los 3 caminos. Ninguno está cerca. Todos son reales. Las naves generacionales son el concepto más antiguo y más discutido en la literatura técnica seria de exploración interestelar. La idea es simple. Si el viaje dura más de una vida humana, se envía una comunidad entera a bordo de una nave lo suficientemente grande para que vivan, se reproduzcan y mueran durante el trayecto. La tripulación que llega a Próxima no sería la misma que partió de la Tierra. Los problemas de una nave generacional no son principalmente de ingeniería, son de biología y de sociología. La biología. Una población lo suficientemente grande para ser genéticamente viable a lo largo de siglos de aislamiento requiere al menos varios cientos de individuos. Algunos estudios sugieren que más de 1000. Una nave para esa cantidad de personas, autosuficiente en energía, alimentos, agua y aire durante 100 años o más, es un sistema de ingeniería de una complejidad sin precedentes. La sociología. ¿Qué tipo de sociedad emerge cuando generaciones de personas nacen? ¿Viven y mueren en un tubo de metal sin haber visto nunca la Tierra ni Próxima? ¿Cómo se mantiene la cohesión social durante siglos? ¿Cómo se preserva el conocimiento técnico necesario para operar la nave cuando los ingenieros originales han muerto hace generaciones? No son preguntas retóricas, son problemas que ningún estudio ha resuelto de forma satisfactoria. La hibernación eliminaría los problemas de la nave generacional de forma elegante. Si los viajeros pasan la mayor parte del viaje en un estado de metabolismo reducido, la duración subjetiva del viaje podría ser de meses, aunque el tiempo real sea de décadas. La criogenia completa. Congelar el cuerpo a temperaturas bajo cero y reanimarlo después. Sigue siendo ciencia ficción para seres humanos completos. El agua intracelular forma cristales de hielo que dañan las membranas celulares de forma actualmente irreparable. Pero hay una variante más cercana a lo posible: la hipotermia terapéutica profunda. La medicina ya usa formas moderadas de hipotermia para proteger el cerebro durante cirugías complejas. Los investigadores están estudiando si es posible llevar ese proceso más lejos, reduciendo el metabolismo humano al nivel de animales como las marmotas durante su hibernación invernal. Todavía no está probado en humanos para periodos largos, pero a diferencia de la criogenia completa, no viola principios biológicos fundamentales conocidos. El tercer camino apunta hacia la inteligencia artificial como explorador interestelar. Una sonda equipada con inteligencia artificial suficientemente avanzada podría tomar decisiones autónomas durante el viaje, adaptar su comportamiento a condiciones inesperadas, realizar observaciones científicas sin instrucciones en tiempo real desde la Tierra y transmitir datos estructurados de forma inteligente. El problema de la comunicación con cualquier misión próxima no lo resuelve la IA ni ninguna otra tecnología. La distancia de 4 años luz significa que cualquier señal tarda 4 años en llegar al destino.
y otros 4 en recibir respuesta. Una conversación entre la Tierra y una sonda en Próxima Centauri tiene una latencia mínima de 8 años. En la práctica, eso significa que las misiones a Próxima tendrían que ser fundamentalmente autónomas. La IA cambia esa ecuación de forma significativa. Una sonda inteligente podría dedicar años a estudiar Próxima B, tomar decisiones sobre qué observar y priorizar qué datos transmitir según su valor científico estimado. En enero de 2019, los radiotelescopios del proyecto SETI captaron una señal de radio de frecuencia inusual procedente de la dirección de Próxima Centauri. La señal, catalogada como BLC-1, no correspondía a ninguna fuente astrofísica conocida y se mantuvo coherente durante horas de observación. Durante meses, la señal fue analizada en secreto por los equipos del proyecto Breakthrough Listen. Cuando los medios filtraron la noticia, el mundo prestó atención. La conclusión final fue que la señal era de origen terrestre, probablemente interferencia de radiofrecuencia de algún dispositivo electrónico cercano al observatorio. No era una señal de Próxima Centauri. Pero el episodio ilustra algo importante. La búsqueda de señales de inteligencia desde Próxima es un enfoque legítimo y activo. Si hay vida tecnológica en ese sistema, podría estar emitiendo señales que los telescopios terrestres y espaciales podrían detectar. La detección no requeriría viajar, solo requeriría escuchar con suficiente sensibilidad. El silencio de Próxima hasta ahora es también un dato sobre el que volveremos en el próximo acto. Lo que todas estas ideas tienen en común es que resuelven partes del problema sin resolverlo completamente. Cada propuesta llega a Próxima de alguna forma, pero ninguna llega de la forma en que la imaginación popular concibe la exploración espacial, personas en una nave, llegando a un planeta, saliendo a explorar y regresando a casa. Esa forma de exploración no funciona en el espacio interestelar con la física que conocemos. Lo que sí es posible, en distintas escalas de tiempo y con distintos niveles de dificultad, es enviar algo. Que ese algo llegue, que transmita lo que encuentre, y que la humanidad, desde 40 billones de kilómetros de distancia, aprenda lo que hay en la estrella más cercana sin haber puesto ningún pie allí. Si pudiéramos hacer eso, la pregunta que volvería de ese sistema podría ser la más importante que la humanidad haya recibido jamás. Imagina que lo logramos. Que en algún momento de las próximas décadas, un equipo de ingenieros y físicos logró resolver los problemas de Breakthrough Starshot o de alguna variante equivalente. Que construyeron el láser suficientemente potente. Que la vela aguantó el viaje. Que los instrumentos sobrevivieron al bombardeo de partículas interestelares durante 20 años de tránsito. Que una pequeña sonda llegó al sistema de Próxima Centauri y comenzó a transmitir datos. Lo que sigue es la mejor reconstrucción que la física y la astrobiología actuales nos permiten hacer de lo que esa sonda encontraría. No es ficción, es inferencia científica aplicada a los datos que tenemos. Cada afirmación puede ser revisada a la baja si los datos futuros la contradicen. Pero por ahora, esto es lo que la ciencia nos permite imaginar con fundamento. La primera imagen que la sonda transmitiría al aproximarse al sistema sería la de Próxima Centauri vista desde dentro. Desde la Tierra, Próxima es invisible a simple vista. Desde una distancia equivalente a la de Urano al Sol, Próxima sería una esfera claramente visible, rojiza, tenue, nada parecida al disco brillante del Sol que conocemos. Al acercarse más, la imagen se volvería más perturbadora. Próxima no es una esfera uniforme, es una estrella de superficie activa, con manchas estelares mucho mayores en proporción a su tamaño que las manchas solares. La superficie convulsiona de una forma que el Sol, comparativamente, exhibe de forma más suave. Y en algún momento durante la aproximación, si la sonda tiene la mala fortuna de llegar durante una llamarada, los instrumentos registrarían un evento que los sensores de radiación diseñados para órbita terrestre no habrían sobrevivido sin blindaje especial.
La sonda habría tenido que ser diseñada para sobrevivir eso. La vida, si existe en Próxima B, también ha tenido que sobrevivir versiones de eso durante miles de millones de años. Próxima B, con casi certeza absoluta según los modelos actuales, está en bloqueo de marea con su estrella. El bloqueo de marea ocurre cuando la gravedad de la estrella frena gradualmente la rotación del planeta hasta que éste le muestra siempre la misma cara, de la misma forma que la Luna siempre muestra la misma cara a la Tierra. Para un planeta tan cercano a su estrella como Próxima B, ese proceso ocurre en escalas de tiempo cósmicamente cortas. Los modelos sugieren que Próxima B podría estar en bloqueo de marea hace miles de millones de años. El hemisferio que siempre mira a Próxima recibiría calor constante, sin noche, sin variación diurna. El hemisferio que siempre mira al espacio abierto estaría en oscuridad y frío permanentes, con temperaturas suficientemente bajas para congelar gases que en la Tierra son permanentemente gaseosos. Entre los dos hemisferios existe el terminador eterno, una franja crepuscular donde la estrella siempre está en el horizonte. Si el planeta tiene atmósfera, esa franja podría tener las condiciones más moderadas del planeta. Algunos modelos climáticos sugieren que podría tener temperaturas compatibles con el agua líquida. Pero volvamos a las llamaradas. En mayo de 2019, los astrónomos registraron con el telescopio espacial Hubble una llamarada de Próxima que, durante el pico de intensidad, aumentó la luminosidad de la estrella en un factor de 14.000 en el ultravioleta. Eso significa que durante ese breve periodo, Próxima emitió 14.000 veces más radiación ultravioleta de lo habitual. Para Próxima B, ese evento habría equivalido a un bombardeo de radiación ultravioleta miles de veces superior al que recibe la Tierra del Sol en cualquier momento. Sin atmósfera densa que absorba ese ultravioleta, las moléculas orgánicas en la superficie se habrían descompuesto y el ADN de cualquier organismo expuesto se habría fragmentado. Eso ocurre con frecuencia, varias veces al año, y sin embargo, la vida en la Tierra ha sobrevivido eventos de radiación. Los organismos que viven en el fondo del océano, bajo kilómetros de agua que bloquean la radiación, no necesitan atmósfera para sobrevivir. Los que viven en el interior de rocas, usando la química mineral como fuente de energía, son igualmente inmunes a lo que ocurre en la superficie. La vida, si existe en Próxima B, probablemente no vive en la superficie expuesta. Los extremófilos de la Tierra ofrecen el modelo más cercano que tenemos para imaginar qué tipo de vida podría existir en Próxima B. Los extremófilos son organismos que prosperan en condiciones letales para la mayoría de las formas de vida conocidas. Bacterias en lagos, con pH equivalente al ácido de batería. Organismos que se reproducen en reactores nucleares bañados en radiación. Tardígrados que sobreviven al vacío del espacio y a la radiación solar directa durante días. Microbios en las chimeneas hidrotermales del fondo oceánico, donde la temperatura supera los 300 grados Celsius. Lo que los extremófilos demuestran es que la vida, una vez que emerge, tiene una resiliencia extraordinaria. Las condiciones que nosotros consideramos hostiles son simplemente las condiciones a las que algunos organismos se han adaptado porque eran las únicas disponibles en su entorno. En Próxima B, si hay agua líquida bajo la superficie o en el fondo de océanos protegidos por kilómetros de profundidad, si hay química mineral que pueda servir como fuente de energía, si hay suficiente estabilidad geológica para que los procesos bioquímicos se mantengan durante millones de años, las condiciones para la vida no son imposibles, son solo diferentes. Lo que la sonda hipotética no podría respondernos con certeza, incluso después de años de observación en el sistema, es la pregunta más importante. ¿Hay vida? Detectar vida en Próxima B desde una sonda pequeña requeriría, en el mejor caso, encontrar firmas inequívocas en la composición química de la atmósfera, la presencia simultánea de oxígeno y metano, que en equilibrio termodinámico se destruirían mutuamente y cuya coexistencia
solo se explicaría por producción biológica continua. Ese tipo de medición requiere instrumentos que una sonda del tamaño de un sello de correos no puede llevar. Requiere un orbitador completo, y un orbitador completo que llegue a Próxima en escala de tiempo razonable requiere propulsión que todavía no existe. La distancia imposible cierra el círculo de nuevo. Y nos lleva a una pregunta que la astronomía lleva décadas formulando sin respuesta satisfactoria. Si hay vida en Próxima Centauri, ¿por qué no sabemos de ella? El universo contiene aproximadamente 200.000 millones de trillones de estrellas. Es un número tan grande que resulta semánticamente vacío. El cerebro no puede procesar la diferencia entre 1 billón y 1 trillón de la misma forma que puede procesar la diferencia entre 1 y 10. Pero hay una forma de hacerlo concreto. Si contaras una estrella por segundo, sin parar, sin dormir, sin descanso, necesitarías aproximadamente 6 millones de años para contar todas las estrellas del universo observable. El universo solo tiene 13.800 millones de años de antigüedad. El tiempo de conteo sería 400 veces la edad del universo. Con ese número de estrellas, y con lo que sabemos sobre la frecuencia de planetas alrededor de ellas, que la mayoría de las estrellas tienen al menos un planeta, las probabilidades de que la Tierra sea la única fuente de vida en el universo parecen absurdamente pequeñas. Y sin embargo, no hemos recibido ninguna señal de ninguna fuente extraterrestre verificada. Nunca. En más de 60 años de búsqueda activa. Eso tiene un nombre. Se llama la paradoja de Fermi. La paradoja fue formulada en su forma más simple por el físico Enrico Fermi en una conversación informal en los años 50. Fermi notó que si la vida inteligente es común en la galaxia, y si cualquier civilización tecnológica eventualmente desarrolla la capacidad de exploración o comunicación interestelar, entonces el universo debería estar lleno de señales, sondas o evidencias de esas civilizaciones. Y sin embargo, el cielo nocturno es silencioso. La paradoja no es una afirmación de que no existe vida extraterrestre. Es una pregunta. Si existe, ¿dónde está todo el mundo? Las respuestas propuestas se agrupan en varias categorías. La primera asume que la vida inteligente es mucho más rara de lo que los números estadísticos sugieren. La segunda asume que la vida existe, pero que las distancias interestelares son tan grandes que la comunicación o el contacto son prácticamente imposibles, incluso para civilizaciones avanzadas. La tercera, más perturbadora, propone que las civilizaciones inteligentes inevitablemente se autodestruyen antes de alcanzar el nivel tecnológico necesario para la comunicación interestelar. Ninguna respuesta tiene evidencia definitiva a su favor. Todas son coherentes con los datos disponibles. Lo que Próxima Centauri añade a la paradoja de Fermi es una variable que pocas discusiones sobre el tema incorporan. La más cercana de las posibles fuentes de vida inteligente está a solo 4 años y cuarto de la Tierra. Si hay una civilización tecnológica en Próxima B, una civilización que lleva miles o millones de años más desarrollada que la nuestra, entonces sabe que existimos. Nuestras primeras transmisiones de radio, emitidas desde principios del siglo XX, llegaron al sistema de Próxima Centauri hace décadas. Los primeros radares, las primeras emisiones de televisión, los primeros pulsos del radar de Arecibo. Todo eso ha pasado ya por el sistema de Próxima. Si hay alguien escuchando con la tecnología suficiente, ya nos ha detectado. Y no ha respondido. O si respondió, la respuesta todavía está en camino. O respondió de una forma que nuestros instrumentos no pueden detectar. El silencio de Próxima, dada su cercanía, es un dato específico sobre la posibilidad de vida tecnológica en ese sistema. No es prueba de ausencia, pero es evidencia de algo. Los astrónomos han propuesto múltiples hipótesis para explicar el gran silencio del universo. La hipótesis del zoo sugiere que las civilizaciones avanzadas existen, pero han acordado colectivamente no interferir con civilizaciones más primitivas como la nuestra. En ese escenario,
La Tierra está siendo observada pero no contactada deliberadamente. El bosque oscuro, popularizado por el escritor Liu Cixin, propone que el universo es un lugar de recursos escasos donde las civilizaciones que se rebelan a otras arriesgan ser eliminadas por las más avanzadas. En ese escenario, todas las civilizaciones mantienen silencio por supervivencia. La hipótesis del gran filtro sugiere que hay algún umbral en la evolución de las civilizaciones que casi ninguna supera. En esa hipótesis, el silencio del universo es el silencio de los cementerios de civilizaciones que no lograron pasar el filtro. La pregunta incómoda es si ese filtro está detrás o delante de nosotros. Pero hay una razón más mundana y más difícil de rebatir para el silencio. Nuestros instrumentos simplemente no son suficientemente sensibles. Las señales de radio que nosotros mismos emitimos se debilitan con la distancia siguiendo la ley inversa del cuadrado. Cuando alcanzan la distancia de Próxima Centauri, son tan tenues que los mejores radiotelescopios que hemos construido no podrían detectarlas. Si una civilización en Próxima emitiera el equivalente de nuestras señales de televisión, no las escucharíamos desde aquí. Eso significa que el silencio que detectamos no es necesariamente el silencio del universo. Podría ser el silencio de nuestra incapacidad de escuchar. La búsqueda SETI está diseñada para detectar transmisiones deliberadas, señales construidas para ser detectadas desde lejos. Pero nadie ha encontrado evidencia concluyente de ninguna. Hay algo en la combinación de estos datos: la abundancia de estrellas, la confirmación de Próxima B, el silencio del universo, que resulta más perturbador que cualquiera de esos elementos por separado. Si Próxima B existe y tiene condiciones habitables, y si la vida emerge con alguna frecuencia en condiciones habitables, entonces hay una probabilidad no despreciable de que haya existido vida en el sistema más cercano al nuestro durante miles de millones de años. Mientras los dinosaurios evolucionaban y desaparecían, mientras los primeros homínidos caminaban en África, mientras construíamos civilizaciones y guerras y telescopios. Y si esa vida alcanzó algún nivel de complejidad o inteligencia, estaría a 4 años luz. La misma distancia que tardamos en cruzar con la velocidad de la luz. Una distancia que para la física es insignificante y para la ingeniería humana actual es insalvable. El universo podría estar lleno de vida y seguiría siendo, para nosotros, completamente silencioso. Hemos recorrido 78.000 años de viaje hipotético en palabras. 4 años y 3 meses de distancia a la velocidad de la luz, explicados desde todos los ángulos posibles. 8 actos sobre una estrella que la mayoría de las personas nunca han visto y que ninguna persona viva llegará a visitar. Y ahora, estamos en el punto donde el hilo rojo que planteamos al principio tiene que tener una respuesta. ¿Qué significa para la humanidad que la única estrella con un planeta potencialmente habitable a la que algún día podríamos aspirar a acercarnos sea, con cualquier tecnología realista, prácticamente inalcanzable? La respuesta es doble, y las dos partes se contradicen de una forma que no se puede resolver fácilmente. La primera parte de la respuesta es técnica, y es honesta hasta el punto de ser incómoda. Con la física que conocemos y con la tecnología que existe o que puede extrapolarse de lo que existe, la humanidad no llegará a Próxima Centauri en ninguna escala de tiempo relevante para la civilización que intente hacerlo. No en décadas. Probablemente no en siglos. Quizás en milenios con propulsión de fusión avanzada, pero con el asterisco de que nadie que viviera en el momento del lanzamiento viviría para ver la llegada. Una sonda sin tripulación podría llegar en 20 años con propulsión láser, pero llegaría sin poder detenerse, pasando de largo en horas, con instrumentos minúsculos. Sus datos llegarían 4 años después de transmitidos. Eso no es exploración en el sentido en que los seres humanos han entendido la palabra. Es más parecido a lanzar una moneda a través de un abismo y esperar que aterrice donde queremos y que nos cuente lo que vio al pasar. La respuesta técnica a la pregunta del hilo rojo es que no podemos llegar. No todavía.
no con lo que somos ahora. Pero hay una segunda parte de la respuesta, y es la que hace que la primera resulte menos definitiva de lo que parece. En toda la historia documentada de la humanidad, no hay un solo ejemplo de una barrera tecnológica que se haya declarado permanente y que haya resultado serlo. Los primeros humanos que miraron el océano Atlántico no tenían forma de cruzarlo. Cruzaron el Atlántico. Los primeros ingenieros que calcularon la energía necesaria para salir de la gravedad terrestre produjeron números que parecían prohibitivos con la tecnología del siglo XIX. Salimos de la gravedad terrestre en 1957. Cada barrera que parecía permanente resultó ser una barrera de tiempo y de acumulación de conocimiento, no de principios. La diferencia entre lo imposible y lo posible en la historia de la tecnología humana casi siempre ha sido el tiempo. La pregunta sobre Próxima Centauri no es si la humanidad llegará algún día, es cuánto tiempo tomará y cuántas generaciones de seres humanos habrán vivido y muerto entre ahora y ese momento sin haber visto la respuesta. Esa pregunta nos lleva a algo que la discusión técnica sobre propulsión y distancias a veces oscurece. Somos la única especie que conocemos que se hace preguntas sobre lugares a los que no puede llegar, que construye telescopios para ver lo que nunca tocará, que dedica carreras enteras a estudiar objetos que no puede visitar, que manda sondas sabiendo que los datos llegarán décadas después del lanzamiento. No hay una razón evolutiva inmediata para eso. La supervivencia en la sabana africana no requería entender la distancia a las estrellas. La reproducción no depende de saber si Próxima B tiene atmósfera. Esa curiosidad, esa búsqueda de lo que no necesitamos saber para sobrevivir, es lo que más claramente nos distingue de cualquier otra especie en el registro fósil y en el planeta actual. Y Próxima Centauri es el ejemplo más puro de esa curiosidad. La estrella más cercana, potencialmente habitada, completamente inalcanzable, y sin embargo, estudiada, modelada y soñada como destino por miles de científicos en todo el mundo. Hay un argumento que los defensores de la exploración interestelar hacen con frecuencia que merece ser examinado con honestidad. El argumento dice que la supervivencia a largo plazo de la especie humana requiere que seamos una especie multiplanetaria e, idealmente, multiestelar. Que si toda la humanidad vive en un solo planeta o en un solo sistema solar, un evento catastrófico suficientemente grande podría extinguirnos completamente. La extensión del argumento es que si queremos existir en escalas de tiempo cósmicas, no décadas, sino millones de años, necesitamos estar distribuidos. Y distribuirse significa, eventualmente, alcanzar otras estrellas. Próxima Centauri, en ese argumento, no es solo una curiosidad científica. Es el primer paso de la única estrategia de supervivencia de largo plazo que la especie tiene disponible. El problema con ese argumento es que requiere una capacidad de planificación de largo plazo que ninguna institución humana ha demostrado de forma sostenida. Los proyectos que duran siglos son excepciones. La regla es que las civilizaciones planifican en décadas, no en milenios. Llegar a Próxima requiere planificar en milenios. La pregunta final que este documental planta no tiene respuesta. Eso es intencional. Próxima Centauri está a 40 billones de kilómetros. Tiene un planeta del tamaño de la Tierra en su zona habitable. Ese planeta podría estar completamente estéril. Podría tener vida microbiana bajo la superficie. Podría, en el extremo más especulativo, tener formas de vida que llevan más tiempo existiendo que la Tierra misma. No lo sabemos. Con la tecnología actual y la que existirá en los próximos siglos, ningún ser humano vivo llegará a saber qué hay en ese planeta antes de morir. La respuesta, si llegara, llegaría para generaciones que todavía no han nacido, enviada por instrumentos que todavía no han sido diseñados, financiados por instituciones que todavía no existen. Esa es la realidad de Próxima Centauri. No es un destino. Es una pregunta que la humanidad le hizo al universo sabiendo que no viviría para escuchar la respuesta.
Y sin embargo, aquí estamos, construyendo telescopios para verla mejor, financiando propuestas para enviar sondas microscópicas a su sistema, publicando papers sobre la atmósfera de un planeta que no hemos visitado, haciendo modelos climáticos de un mundo al que nadie irá. Hay algo en ese gesto, en la búsqueda de lo que sabemos que no alcanzaremos, que no tiene nombre preciso en el lenguaje científico, pero que cualquier persona que haya mirado el cielo nocturno con la sensación de que ahí afuera hay algo que no puede ver, reconoce de inmediato. La pregunta que te llevas es esta: si pudieras enviar un mensaje a Próxima A ahora mismo, sabiendo que tardaría 4 años en llegar, que quizás no habría nadie para recibirlo, que la respuesta, si existiera, llegaría 8 años después, ¿lo enviarías?